cumplir con el horario. Bueno, empezamos entonces. Bueno, pues como siempre, buenas tardes. Vamos a empezar la sesión y vamos a seguir donde estábamos, que era el inicio del parlamentarismo. Y bueno, ya que los sistemas parlamentarios están tan de moda con la crisis griega y todo el general, pues el tema es muy recurrente para hablar de otras muchas cosas, ¿no? Estábamos en esta idea de que obviamente el sistema parlamentario puede fallar, al igual que el sistema presidencialista, porque un poco, no lo demostraba Sartori, pero lo incluía, el sistema presidencialista no falla tanto por la forma de gobierno, sino por el tipo de gobierno. El tipo de gobierno lo que le hace fallar. Y como veíamos, tampoco lo señala Sartori, los problemas tenían lugar con gobiernos de minoría. Habíamos visto tres situaciones: dividida, mediana y congresional. En el caso de los parlamentarismos puede suceder, buenas. En el caso de los parlamentarismos puede suceder un poquito lo mismo. Es decir, puede haber situaciones en las cuales el parlamentarismo sencillamente falle. ¿Qué es fallar? Bueno, se suele interpretar la situación de fallar como la incapacidad que tiene el sistema para generar gobierno. Obviamente, que haya un bloqueo, que es un concepto que se asocia mucho al fallo, que haya un impasse, puede ser interpretado como que no tiene por qué ser un fallo. O sea, generalmente la literatura asocia estos dos conceptos a algo negativo. Pero no hay por qué interpretarlo así, ¿no? O sea, puede haber situaciones en las cuales un sistema político entra en bloqueo y el sistema sufre, obviamente sufre, un sistema político está pensado para gobernar, sufre, pero que sufra no significa que entre en barrena y el sistema tienda a la quiebra, a la ruptura del sistema. El ejemplo cliché en el parlamentarismo es el ejemplo de Bélgica. Creo que ya lo vimos, ¿verdad? Que estuvo más de 300 días sin gobierno y obviamente no pasó nada. O sea, ¿el sistema estaba bloqueado? Sí, el sistema sufrió una situación de bloqueo, ningún partido era preponderante dentro del legislativo, por lo tanto ningún partido podía formar gobierno mayoritario, ningún partido tenía la capacidad de establecer una coalición que llegase a la mayoría absoluta para conformar gobierno y sacar adelante un programa. Entonces, debido al bloqueo entre partidos, se produjo un impasse que duró aproximadamente 300 días. Pero implicó eso un problema de supervivencia para el sistema político belga, para la monarquía parlamentaria belga. De facto no. La monarquía parlamentaria belga superó la crisis y siguió su curso pues, hasta el día de hoy. No fue un problema. O sea, hay que tener en cuenta que estas dos ideas muchas veces se asocian a cuestiones negativas, pero no siempre tienen que expresar negatividad. O sea, a lo mejor el sistema supera esas crisis sin ningún tipo de problema. Un poco la figura del primer ministro, o la figura, el jefe de gobierno. Pongo jefe de gobierno, Sartori también lo pone. ¿Por qué? Porque la terminología es un berenjenal. Algo muy bueno en los sistemas presidencialistas es que el jefe de gobierno, ¿cómo se llama? Presidente. Entonces ya está. O sea, ahí no hay problema. ¿Cómo se llama el jefe del gobierno en Alemania? Canciller. ¿En Italia? Presidente del Consejo. En el Reino Unido, primer ministro. En España, presidente del gobierno. Total, un berenjenal de la gran diabla. ¿Qué es mejor? Decir jefe de gobierno.
y saber a qué institución nos estamos refiriendo. Hay tres tipos que van un poquito de la mano de los tipos de parlamentarismo. Uno, que es el del Reino Unido, un primus inter pares. Primus inter pares. Interpares. Un primero entre sus iguales, o sea, entre sus iguales, pero está por encima de sus iguales, pero son sus iguales. Italia, un primus inter pares también. Vamos a ver que la diferencia está en el sistema de partidos y en el liderazgo. Y Alemania, que es la rara, por supuesto. Un primero entre desiguales. Si se fijan, el juego de palabras es confuso, al igual que la duda del otro día con el asamblearismo y el sistema de partidos. Yo tiendo siempre a simplificar esto en dos grandes lógicas. Hay una lógica que es la lógica alemana, la lógica de canciller. Un primero entre desiguales. Hay una lógica que es la lógica, si quieren verlo, italiana, que jurídicamente es un primero entre iguales. ¿Por qué? Porque el gobierno italiano es de naturaleza colegiada. Y luego hay una lógica británica en la cual, obviamente, el primer ministro destaca por encima de sus ministros por una sencilla razón: mucho liderazgo. Liderazgo carismático al interior del partido. Y por ello, un primero por encima de sus iguales. Es igual al resto de sus colegas ministros, pero obviamente el liderazgo carismático que ejerce dentro del partido y que ejerce como vocero en el Parlamento británico lo pone carismáticamente por encima de ellos. Pero en realidad está entre iguales. Todos son MP, miembros del Parlamento. La diferencia problemática entonces es entre los dos que asemejan o parecen ser iguales, el caso británico y el caso italiano. ¿Cuál es la diferencia? El gobierno italiano es colegiado y el gobierno británico no. Cuando habla de colegiado, podemos hablar de... Sí, cuando hablamos de colegiado hablamos de que el gobierno es el presidente del Consejo es responsable siempre y en todos los casos de las acciones de alguno de sus ministros. Y que si alguno de sus ministros falla, no solo es el presidente del Consejo, sino el ministro de Industria. Ejemplo, si el ministro de Agricultura comete un cagadal, por ejemplo, con corrupción, la responsabilidad de ese error no solo recae en el presidente del Consejo, recae en todo el Ejecutivo. El órgano ejecutivo es colegiado. En el caso alemán, ¿quién es el responsable? El canciller. ¿Y en el caso británico? El partido. El primer ministro, pero la culpa la tiene el partido. Esa es la pequeña diferencia, porque jurídicamente en el Reino Unido el Ejecutivo no es colegiado. Jurídicamente en el Reino Unido el Ejecutivo no es colegiado. En Italia, jurídicamente, constitucionalmente, el poder ejecutivo es colegiado. La Constitución de 1948 establece que la responsabilidad de los errores ejecutivos es colectiva, es decir, es de los miembros del Ejecutivo. Eso para nosotros, aquí en Guatemala, que estamos educados en el ámbito presidencialista, es un poco difícil de entender eso. Otto Pérez Molina no es responsable del coeficiente intelectual de sus ministros, es evidente. Los quita y los pone como le da la gana y él no parece sufrir demasiado acoso por eso. ¿Cuántos ministros han cambiado en la legislatura actual? Eso en un sistema parlamentario de tipo italiano es incomprensible. Es incomprensible. El costo de que uno de los ministros la cague implica un cambio del ejecutivo completo. Eso en un ejecutivo alemán es incomprensible. Pero ahí la responsabilidad no es colegiada, la responsabilidad es de la canciller, en este caso de Angela Merkel. Por eso Angela Merkel tiene que defender, que es una cosa muy interesante que tiene lugar en el sistema político alemán,
Angela Merkel tiene que defender frente al Bundestag la elección de cada uno de sus ministros, porque los elige ella. El Bundestag la elige a ella como canciller y ella conforma gobierno, obviamente, con el apoyo del partido. Por eso el punto 2 es muy importante. Obviamente, con el apoyo del partido, conforma gobierno. Y cada uno de sus ministros pasa un examen en el legislativo. Ustedes pueden decir, pero ese examen es una babosada. ¿Por qué? Es una babosada por una razón obvia. Si yo tengo mayoría en el legislativo y mi partido me ha elegido como canciller, mi partido va a apoyar todo lo que yo decida. Siempre y cuando disfrutemos de mayoría absoluta, sí. Pero es que no siempre se disfruta de mayoría absoluta. O sea, no siempre se disfruta de mayoría absoluta. Y ahí es donde empiezan las coaliciones de gabinete. Las coaliciones del Ejecutivo. Porque claro, obviamente en la Alemania actual, en la cual la CDU, Partido Democristiano, gobierna con mayoría absoluta en el Legislativo, y solo tiene un socio, pero es un socio por defecto, que es la CDU de Baviera, que la organización del Partido Democristiano Bávaro es independiente. Bueno, pues no tiene mucho sentido hablar de esto. Obviamente Angela Merkel sabe que va a formar gobierno sin problema, arrasando en la legislatura, en la elección en el Bundestag. Pero no sé si se recuerdan el anterior canciller a Angela Merkel, Gerhard Schröder. Gerhard Schröder, que tuvo marrones importantes como el bombardeo de Kosovo, era un canciller socialdemócrata y necesitó de una coalición. ¿Con quién? Con el Partido Verde. Y ahí hubo rasgos muy interesantes, que bueno, veremos en una presentación que tengo ahí sobre Alemania. Hubo detalles muy interesantes, sobre todo en los ministros verdes, porque hubo una coalición de gabinete. El Partido Verde quiso asumir corresponsabilidad en el Poder Ejecutivo con el Partido Socialdemócrata. Y eso implicó determinados ministerios en poder del Partido Verde alemán. Y uno de ellos, me imagino que lo han oído por ahí, estuvo a cargo de Joschka Fischer, el Ministerio de Asuntos Exteriores. Estuvo a cargo de Joschka Fischer. Bueno, Joschka Fischer fue uno de los que participó en la primera acción militar. Es paradójico. El Partido Verde y el gobierno de izquierdas fueron los primeros en participar en acciones militares agresivas alemanas después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron cuando Alemania apoyó a Estados Unidos y, digamos, a la coalición en los bombardeos de Kosovo para frenar el avance de Serbia. Entonces, en ese sentido, bueno, ahí el responsable es el canciller. Y el caso del primer ministro británico es un híbrido entre ambos modelos. Constitucionalmente, el primer ministro británico no hay una ley que certifique que él es el responsable de todo el Ejecutivo y que tiene que defender a cada uno de sus ministros. No. Pero tampoco hay una ley que diga que es una institución colegiada. Entonces podríamos hacer un esquema con 3 columnas. Una primera columna que pusiese órgano colegiado y que tiene por país protagónico Italia. Una segunda columna en el otro extremo que es el canciller, el modelo alemán, y que tiene por país cliché, como ya hemos dicho, a Alemania. Y un híbrido que es el primer ministro, y vamos a poner de cliché a el Reino Unido. El primer ministro británico no es ni un canciller, o sea, constitucionalmente no es responsable de sus ministros, tampoco es un órgano colegiado. ¿Funciona de facto como un órgano colegiado? Más o menos sí. ¿Por qué? Porque aunque él ejerce un liderazgo carismático, el partido es, digamos, el sujeto y la base de responsabilidad sobre el personal humano que asciende a los ministerios. Los británicos, uno lo percibe muy bien cuando estudia los gabinetes, los británicos se toman muy en serio el perfil de lo que debe ser un ministro y de lo que debe ser un primer ministro. Y por eso, antes de las elecciones, todo el mundo sabe quién va a ser qué. Que es bastante complicado en un país, por ejemplo, como Guatemala, que son todo apuestas sobre a quién le va a tocar el ministerio, ¿no? O en otro tipo de países, como los países del sur de Europa, que suelen ser todo apuestas sobre quién va a ocupar un ministerio. En el Reino Unido todo el mundo tiene claro quién va a ocupar el ministerio. Si gana un partido, si gana otro. Eso del gabinete en la sombra,
precisamente lo que implica es que en el juego parlamentario las atribuciones, por ejemplo, de un ministro de Defensa o de un ministro de Asuntos Exteriores, aunque formes parte del partido de la oposición, ya las tienes asignadas. Por eso es muy interesante el juego político en el Parlamento británico, porque el que está atacando al ministro de Asuntos Exteriores, siendo el partido, por ejemplo, actualmente laborista, ¿quién va a ser a futuro? El próximo ministro de Asuntos Exteriores y el partido laborista. Entonces se van haciendo quinielas en ese sentido. Son tres... No, es muy interesante. Es transparencia. Es transparencia. Sin ley de por medio. Que es muy al estilo británico. No tiene que haber una ley que lo especifique todo. Es un poco la costumbre. Es un poco también como el rol del speaker en el Parlamento británico. El que haría las funciones de presidente del Congreso en el Parlamento británico no es un presidente del Congreso al uso como es más importante. Es un tipo que, existiendo un gobierno de izquierdas, puede ser de derechas o viceversa. Y no hay problemas en ese sentido. Porque lo que se valora en un speaker es neutralidad, capacidad de moderación de la Cámara y firmeza, autoridad, que se tenga el respeto de todos. Independientemente de si es un tipo laborista o si es un tipo conservador. Es una lógica consuetudinaria, basada en la costumbre. O sea, ir contra la tradición está mal visto. Ir contra la tradición está mal visto. Pero la idea es estos tres modelos. ¿Cuál es el mejor? Pues eso ya es cosa suya, que cada uno decida el que más le gusta. A mí, si me preguntan por amor, como ya han visto que mi salida de closet pro-anglófila, a mí me gusta mucho el modelo británico. Pero yo creo que para un país, por ejemplo, hablar de América Latina no aplica porque son todos presidencialistas, pero por ejemplo, para España o para Grecia es mejor este modelo. Para que haya un cabeza. Tiene que haber un responsable. Las sociedades latinas funcionan por castigos a responsables. Si no, somos unos maestros en diluir responsabilidades. Y precisamente para evitar una dilución de responsabilidades que puede suceder en Italia, lo ideal es, no, ¿quién es responsable? Eres tú. No, es que mi ministro tuvo la culpa. No, la culpa la tuviste tú, por poner a ese ministro. Y es bueno que la cabeza del gobierno, llámese como se llame, el jefe del gobierno, defienda el perfil de sus ministros públicamente. Es muy bueno eso. Yo creo que si eso se hiciese en Guatemala, santa madre de Dios lo que habría. O sea, el presidente de la República no sabría en la mayoría de los casos defender el perfil de sus ministros. Y eso te dice mucho de la cohesión del poder ejecutivo. Aquí lo que se pretende es que el poder ejecutivo esté cohesionado. ¿Cómo cohesionas al poder ejecutivo? Obviamente responsabilizando a alguien, como en un trabajo cualquiera. O sea, tú eres el responsable, tú me tienes que dar rendimiento. ¿Quién fiscaliza? ¿Cuáles son las labores del poder legislativo? Fiscalizar, legislar y representar. Claro. Una tarea básica de fiscalización es saber por qué en el Ejecutivo has puesto a quién has puesto. Y ese modelo lo acredita muy bien el sistema político alemán. Los alemanes están... Yo no soy tan germanófilo, pero el modelo político alemán es un buen modelo. Lo vamos a ver el sistema electoral también, es un buen modelo. Los alemanes están muy orgullosos de su sistema político. En una encuesta del año 2000, el 83% de los alemanes creía que su sistema político era el mejor de los posibles. Cuando alguien tiene interiorizado eso, es que la cosa va bien. O sea, cuando en una encuesta el 80% de la población considera que el sistema político es el mejor de los posibles, la cosa va muy bien. Ahora habrá caído a un 50, pero aún así un 50 es una cifra altísima. Uno de cada dos esté satisfecho con su sistema político es una cifra elevadísima. Entonces, en ese sentido, el modelo de canciller y el modelo de poder legislativo asociado a este canciller, a esta cabeza del Ejecutivo, funciona muy bien. ¿Quién es el presidente de la República Federal Alemana? Lo pone en el Congreso. ¿Cómo? Lo pone en el Congreso y lo cambia a la vez el que quiere. ¿Y quién es? Ya ni me acuerdo. Joachim Boch, ¿puede ser? Chequeemos. Joachim Boch, creo que se llama. ¿Quién es ese? Un don nadie. Básicamente,
no tiene capacidad de mando, básicamente no tiene capacidades ejecutivas y solo tiene capacidades protocolarias como un rey. Sanciona leyes, hace un poco de mamoneo ahí, recibe diplomáticos y tal. Bueno, mamoneo que está muy bien, que es necesario, porque se separa la jefatura del Estado de la jefatura del gobierno. ¿Quién se come los trancazos? Angela Merkel. ¿Quién se come los puñetazos y la responsabilidad ejecutiva? Angela Merkel. ¿Todavía chequearon el nombre del presidente? Es Joachim, es que quiero saberlo, porque si no se me olvida. Joachim Boch. Buick. ¿Cómo se llama? Sí, hombre, tiene que aparecer en la wiki. Presidente de la República Federal de Alemania. Esto es wiki. ¿Cómo? Ese. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? No, ahorita estoy buscando. Gauck. A ver. Sí, cabal. Joachim Gauck. Joachim Gauck. Ese señor es el presidente de la... ¿Quién es? Bueno, se dedicaba a mamonear, que está muy bien. Es necesario en el sistema político alemán eso, para calmar tensiones. Por ejemplo, parece una tontería, pero que te descargue del Ejecutivo toda la recepción de diplomáticos y todo ese mamoneo que cada día sirve para menos, es muy importante. El Ejecutivo se dedica a lo que se tiene que dedicar. ¿Quién es la que se come los trancazos? Repito, Angela. Angela es una dama de mucho nivel. Es una tipa de primera. Una política que lleva un éxito electoral brutal en medio de una crisis. Tiene mucho mérito. Sí. En el presidencialismo hay un vicepresidente. Hay aquí quien, si la canciller sale a una... Hay un vicepresidente. Ella lo pone. El Poder Ejecutivo tiene una vicepresidencia. Efectivamente. Tiene una vicepresidencia, sí. Tiene una vicepresidencia y depende de la política pública que se atienda en la agenda del legislativo. El responsable no es el vicepresidente, es el propio ministro. O sea, que es algo que yo creo que aquí un poco falta también. O sea, los poderes legislativos en los sistemas parlamentarios suelen tener 3 días de convocatoria semanales. 2 o 3, depende. Pero uno suele dedicarse a ministros y otro a jefe del gobierno. O sea, ¿qué queremos decir? Un día hay que darle palos al ministro de turno. Otro día, uno a la semana fijo al jefe del gobierno. ¿Cómo? Es una interpelación. Es una interpelación semanal. Para ministros y para el jefe del gobierno. Entonces ahí está el show, el espectáculo del parlamentarismo. El parlamentarismo visualmente es mucho más espectáculo que el presidencialismo. El presidencialismo no tiene tanto espectáculo. Porque claro, ver cómo insultan al jefe del ejecutivo siempre tiene su cosilla. Y ver que haya 300 y pico tíos. Bueno, en el caso alemán hay, si no estoy mal, chequeemos, pero yo creo que son 650 diputados en el Bundestag y 70 diputados en el Bundesrat, que es la federal, la Cámara de Representación Territorial. Ver cómo te dan palos 600 tipos siempre tiene su gracia. El parlamento el modelo parlamentario más maleducado es el británico. Cualquiera que en sus años de formación haya participado han participado en asociaciones de debate, el típico juego de debatir temas. Hay un modelo que se llama modelo parlamentario británico. Ese modelo parlamentario británico suele ser el más espectacular en técnica de debate. ¿Por qué? Porque te pueden cortar. O sea, tú tienes 3 minutos para exponer, pero la oposición te puede cortar y ser abusiva mientras que tú estás hablando y puede darse pues un pequeño caos en el debate, ¿no? ¿Eso sucede en el Parlamento británico? Constantemente. Cualquiera que vea vídeos, que se me olvidaron los vídeos pero los voy a traer, cualquiera que vea vídeos del Parlamento británico lo que ve es un caos de la gran diabla y gente muy abusiva. O sea, gente que grita mucho, habla muy alto, se ríe a carcajadas, aparte los micrófonos de la cámara, pues al final lo que provocan es como más algarabía de la que en realidad hay. Pero el Parlamento británico, si quieren al final de la sesión vemos un vídeo de YouTube, el Parlamento británico es muy abusivo. Y el primer ministro tiene que ser un tipo que tiene... Sí, porque claro, todo el mundo piensa es que los británicos son súper educados. Vean los vídeos del Parlamento. El Parlamento tiene un canal en YouTube y tiene un montón de vídeos de las sesiones del Parlamento.
Peor que los de aquí. Peor. Peor que los de aquí. Pero no hay gol. Eso sí, no hay peleas, no se escupe, No hay vasos de agua. no hay vasos de agua. Eso sí, pero voces en cada una de la sesión, voces, cortar la palabra del que la tiene por legítimo derecho, eso sí lo hay. Y de manera muy abusiva, muy abusiva. Y la habilidad del primer ministro no solo es una capacidad de coordinación y de mando sobre el gobierno que tienes a tus riendas, es también retórica. Por eso los británicos dan tanta importancia en la formación de la clase política a la retórica parlamentaria, porque tienes que estar acostumbrado a aguantar cañonazos. No solo aguantarlos, a ser el más gritón de todos. Y por eso David Cameron está siendo un supermaestro. David Cameron, cuando lo ven ahora en acción, está siendo un maestro. Y por eso Tony Blair era un maestro, y por eso Gordon Brown, que era muy buen primer ministro, en el Parlamento perdía mucho. Porque Gordon Brown era un buen primer ministro, gobernaba muy bien, coordinaba bien a los ejecutivos, se llevaba bien con la prensa. Pero su punto débil, ¿cuál era? No tenía el carácter para pelearse con 600 tipos en el Parlamento. La mitad de ellos van en tu contra. Entonces eso es un problema. Ahora, hay diferencias de tipo constitucional y hay diferencias informales en cuanto al sistema de partidos. Obviamente, los legislativos parlamentarios y los ejecutivos parlamentarios no tienen la misma duración en un país como Italia, con un multipartidismo extremo, que en un país como el Reino Unido o como Alemania, que tienen un multipartidismo moderado. En el sistema político alemán, a día de hoy, ¿cuántos partidos hay en la Cámara? Pues déjenme, chequeen, pero déjenme contar a ver si no se me va la onda. Partido Democristiano Alemán, Partido Socialdemócrata Alemán, Partido Verde Alemán y Die Linke. 4. Y como mucho hay un quinto partido que es el Partido Liberal, que yo creo que ya no está. El FDP perdió todos los diputados. Entonces hay 4 partidos. Teniendo en cuenta que la democracia cristiana alemana son 2 partidos. La democracia cristiana alemana y la democracia cristiana bávara, de Baviera. Entonces hay entre 4 o 5 partidos. Un multipartidismo ultramoderado. El Parlamento británico no tiene un multipartidismo moderado si contamos. Hay como, si no estoy mal, aunque se puede checar online, 14 partidos en el Parlamento. Muy similar a Guate. Ahora bien, si vamos a la relevancia de los partidos, el Reino Unido solo tiene 3 partidos relevantes. ¿Qué 3 partidos? 5. Alemania y 5, ¿ah? Joder, me preparo las clases, señores, para que vean, joder. O sea, en el Parlamento británico, a ver, chequeemos a ver si bateo bien, yo creo que 14 o 13. Pero relevantes solo hay 3. Partido Laborista, Partido Conservador, el de Churchill, y Partido Liberal, el socio de la coalición de Cameron, que es Nick Clegg, que es un señor que habla español perfecto, porque la esposa es española, y claro, el que tuvo retuvo, bueno, y la española lo obliga ahí a aprender español. Entonces, 3 partidos relevantes, aunque haya 13 o 14 en la Cámara. Eso influye en la estabilidad de los gobiernos. Italia no tiene gobiernos estables. Alemania y el Reino Unido sí. Los jefes de gobierno en Alemania y en el Reino Unido tienden a acabar la legislatura un poco parecido a los sistemas presidencialistas. Acaban las legislaturas. En el sistema político italiano, obviamente no. Ahora se me está yendo la memoria, pero si chequeamos, la Constitución italiana es de 1948, la Constitución actual, la que está vigente, es de 1948, típico producto post-Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues si vemos ese régimen parlamentario, chequeemos. Yo creo que hay 60 gobiernos desde 1948. 60. 60, vaso. O 57. 57, 60 gobiernos. Estamos hablando de una media de año y medio de gobierno. ¿Por qué? Porque el sistema político italiano no genera ejecutivos estables. Ahora, hay 50 legislaturas. Yo tengo una duda. ¿Por qué es tan diferente todo esto en un mismo continente, por decirte algo? Porque usualmente la cultura es un poco similar, ¿no? Pero Bueno, la cultura es un poco similar, pero en el tema parlamentario hay mucha variedad, ¿eh? Hay 2 elementos centrales que cambian y alteran el sistema, el juego político.
Primer elemento central, los partidos. Los partidos no son los mismos, porque los partidos y la organización de los partidos, claro, el SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, tiene 140 años de historia. Es un partido ultra institucionalizado. Eso en Italia no es así. Los partidos democristianos, el Partido Democristiano Italiano, la Democrazia Cristiana o el Partido Comunista, son partidos que emanan en 1948-49 con la recuperación de la democracia y cuando truenan. El sistema italiano implosiona. Por el caso, no sé si se recuerdan, Mani Pulite, Manos Limpias, el juez Falcone, ese juez que fue asesinado por la mafia, por la camorra napolitana en el sur de Italia, que descubrió que la mafia financiaba los partidos políticos italianos. El sistema implosiona, se destroza el sistema de partidos, y a día de hoy los partidos italianos, que son un agregado caótico de partidos. Hay partidos chiquitos, hay un montón de partidos chiquitos en Italia y solo compiten a través de coaliciones. El sistema político funciona gracias a las coaliciones, no a los partidos. Esa es la variable del partido. La siguiente variable, el sistema electoral. No es lo mismo el sistema electoral británico o el sistema electoral alemán que el sistema electoral italiano. Los italianos asocian democracia a multipartidismo. Si a un italiano le preguntas, ¿qué es democracia para ti? Democracia es el medio para representar todas las corrientes existentes en la sociedad. Tienen un sistema proporcional, muy proporcional. Históricamente tenían el modelo proporcional imperial, sin umbral, entraba todo el mundo, era baratísimo tener un diputado. Ahora lo han subido un poquito. Los alemanes y los británicos no tienen un sistema electoral tan barato. Tienen umbrales altos y tienen mucho sistema electoral uninominal. El sistema electoral uninominal beneficia a las mayorías. Y un sistema electoral uninominal que beneficia a las mayorías tiende a consolidar partidos fuertes, no a atomizar partidos. Por eso, en el Reino Unido solo hay 3 partidos relevantes y por eso en Alemania solo hay 5. No hay 30 compitiendo. Es muy importante la noción de partido relevante, ¿eh? Un analista observa el sistema británico y dice multipartidismo extremo, hay 14 partidos en el Congreso. Sí, pero que haya 14 no significa que el sistema funcione de manera polarizada y extrema. El sistema solo tiene 3 jugadores relevantes. Es muy importante eso, hay que contar lo que cuenta, no solo contar. El paper de Sartori debería de poner. Sí. El de contar lo que cuenta, en ciencia política, de Gianfranco Pasquino. Sí. Sí, en honor a Sartori. Sí. Sí, podemos ver ese paper. Es que hay que contar lo que cuenta. La relevancia es fundamental. Capacidad de formar gobierno, capacidad de formar coaliciones y capacidad de vetar. Si no tienes esas 3 fortalezas, tú no eres relevante. Y igual tienes un diputado o 2. ¿Y qué? ¿Y qué? Que se lo digan en el Congreso de la República Guatemalteca al resto de partidos que no es ni líder ni PP para aprobar el presupuesto, para meter comisiones, para todo ese tipo de cuestiones. La relevancia no es solo que tengas un diputado dentro del Congreso. La relevancia tiene un costo. En el sistema político italiano hay mucha irrelevancia que motiva la conformación de coaliciones. En el sistema británico y en el sistema alemán hay más partidos relevantes. Entonces el número de partidos relevantes tiende a bajar. ¿Eso qué motiva? Diferencias de funcionamiento. Ahora bien, la raíz es la misma, ¿eh? Son sistemas parlamentarios. La raíz es la misma. El ciudadano no vota la conformación de un ejecutivo. El ejecutivo es consecuencia de un parlamento. Y la soberanía, aunque digan que reside en el pueblo español o en el pueblo italiano, bueno, los británicos eso lo tienen claro. En el sistema británico el soberano es el Parlamento, no el pueblo de Inglaterra. El soberano es el Parlamento. No hay separación de poderes como nosotros la interpretamos en Guate. De los jueces, ¿de dónde emanan? De un intercambio político en el Parlamento. El poder ejecutivo, ¿de dónde emana? Del Parlamento. Los miembros de la segunda cámara, los lores, ¿de dónde emanan? De la Cámara Baja. Eso significa que no hay división de poderes. No hay una división de poderes republicana, pero sí hay división de poderes, porque hay un montón de partidos y porque hasta cierto punto hay tradiciones, hay un derecho constitucional que se tiene en cuenta y tal.
Hay división de poderes, es una división de poderes distinta, pero es una división de poderes. De hecho, a lo mejor, bueno, si lo comparamos con nuestro país, es mucho más funcional su división de poderes que nuestra división de poderes. Tenía la duda de cómo entran en juego los órganos de control para el buen funcionamiento de un sistema u otro. Habla del parlamentarismo. Sí. ¿El que está hablando? Por ejemplo, tribunales de cuentas. Por ejemplo, yo le voy a decir mi opinión. ¿Hay órganos de control que fiscalizan al margen de las instituciones democráticas la acción de gobierno? Sí. ¿Funcionan? Sí. ¿Cuál es la técnica? Bueno, no sé si esto es comedero de cabeza, soy liberal y esto va un poco en contra de mi doctrina, pero el sistema de administración pública con funcionarios de mérito vitalicios está vacunado contra la coyuntura política. O sea, quiero decir, el presidente del Tribunal de Cuentas no depende de una decisión política ni de una comisión de postulación. Es un tipo que asciende en una escala administrativa por una serie de oposiciones o concursos de oposición. Entonces, en ese sentido, la administración pública, en casi todos los sistemas parlamentarios que conozco, no tiene dinámicas de spoil system, que es como aquí. O sea, nadie en un sistema parlamentario tiene la capacidad de nombrar. ¿Cuántos cargos nombra directamente el presidente de la República? 2000 en Guatemala. En Guatemala el presidente de la República nombra de manera directa 2000 cargos. Eso no sucede en los sistemas parlamentarios. Pero como el sistema de jueces en Estados Unidos, esos son también vitalicios. Meritocráticos y vitalicios. Y Y eso es presidencialismo. el sistema de control, digamos, o sea, pero es un sistema de control burocrático-administrativo, no politizado. Ahora, esto es lo que dice la teoría. Yo me creo que no está politizado. Yo no me creo que no esté politizado. Está ultra politizado. Tienes a lo mejor quizás mejores herramientas jurídicas por el régimen laboral de los funcionarios para estar protegido de la coyuntura política de turno. Pero eso de que no existen tensiones políticas no se lo cree nadie. Y en algunos sistemas esas tensiones políticas hacen que el sistema aparentemente de mérito sea de spoil system. Ejemplo, Italia. Yo creo que en Italia el verdadero órgano de control es la propia casta política. En el Reino Unido la burocracia meritocrática es muy importante, como mecanismo fiscalizador. De hecho, claro, yo no sé qué piensan, ¿no? Esto es una impresión de extranjero. El estatus de un burócrata en un estado parlamentario de Europa Occidental, o sea, la gerencia pública en Guatemala no disfruta de tanto prestigio y estatus como si fuese en un país europeo. O sea, en un país europeo, si uno pertenece a la clase A de la administración pública, que precisamente son estas personas que fiscalizan la acción de gobierno, sí, vamos a ver, yo estudié ciencia política. ¿Cuál es el mayor sueño de una mamá, de mi mamá? Que yo fuese técnico de administración civil. Eso es el sueño. Cuando uno le dice a los papás, papá, ¿quieres estudiar ciencia política? Lo primero que te dicen, porque no saben, es, ¿qué quieres? ¿Ser político? No, ser politólogo y tal. ¿Qué putas es eso? una vez le explicas, porque eso es una crisis de identidad que sufre todo politólogo, aquí también es igual, ¿no? Exacto. Una vez superas esa crisis identitaria, tus papás empiezan a ver, ¿para qué sirve? Y descubren que sirve. ¿Para qué? En España, en Francia, en Alemania, no sé si en el Reino Unido, pero en el modelo continental europeo, hay un cargo burocrático que se llama técnico en administración civil. Es un órgano de control. Es el burócrata que conoce a la perfección la estructura administrativa del Estado y que le dice al político si lo que el político quiere implementar se puede hacer o no se puede hacer. Y muchas veces paraliza la acción política, porque evidencia que lo que el político desea es técnicamente imposible de llevar a la práctica. Es un especialista en política pública del Estado. Tiene conocimientos sobre recursos humanos, sobre presupuestación, todo ese tipo de cuestiones. Es una oposición extremadamente difícil. O sea, la gente acaba la licenciatura y está 4 años, 5 años estudiando para la oposición.
Eso sí, cuando la ganas, te ha tocado la lotería. Cobras un platal, tienes un montón de vacaciones, trabajas de 8 a 3, literalmente, que es el horario laboral de esta gente, y obviamente eres como el Mercedes, ¿va? Un clase A de la administración pública. Es el sueño de toda mamá. ¿Qué es tu hijo? Clase A. No es un clase E de mierda, es un clase A. O sea, claro, porque la estructura burocrática tiene estratificación. Es muy abusiva en la estratificación. Y los clases A y los clases B son puestos muy valorados. El siguiente paso es ser un político. Y hay mucho clase A que de facto no quiere ser político, porque quiere mantener su independencia. Estás protegido jurídica y laboralmente, entonces en ese sentido no te pueden atacar. Son cargos que tienen mucho poder. Son cargos que tienen mucho poder, son órganos hasta cierto punto de control, le ponen freno, límite al poder político. La administración pública es un actor esencial. Aquí, como el presidente nombra a 2000 tipos a dedo, la administración pública muchas veces parece, o padece, mejor, de una lógica patrón-cliente, ¿no? Como el patrón, que es el político, te ha puesto a dedo, tú respondes a tu patrón. No respondes a los intereses, digamos, del Estado o de la propia administración pública, ¿no? Pero eso, matizándolo con la realidad, recordemos que supuestamente él nombra a todas esas personas, pero tal como menciona Sartori, se ha perdido tanto el poder del Ejecutivo en los países latinoamericanos que él realmente no. No, claro, que hay, vamos a ver, que aunque nombres tengas menos poder del que supones posees, exacto, la lógica, sí, de facto no tienes tanto poder como supones, porque hay una asimetría de información grandísima. ¿Quién puchicas controla a 2000 tipos? Es incontrolable, o sea, necesitas una dinámica de control que no posees. Pero ojo, crees que no tienes freno, ¿eh? Que en el otro sí tienes freno. O sea, cuando un político ve a un técnico de administración civil o ve a un alto cargo del Estado, tiembla, ¿eh? Que aquí no tiemblan tanto. Y ahí sí tiemblan. Porque es un mecanismo de barrera, te frena ese tipo. Tú sabes que no tienes tantas armas para hacerle daño. ¿Puedes hacerle daño? De facto sí. ¿Cómo se les suele hacer daño? Bueno, cuando yo empecé a trabajar, yo iba para burócrata, pero empecé a trabajar en una escuela de administración pública para reciclar el perfil profesional de funcionarios. Ese fue mi primer trabajo. Entonces yo estaba bajo una dirección general de educación dentro de una escuela de administración pública para reciclar a funcionarios, digamos, de la escala baja. O sea, CES, DES y ES. Entonces, básicamente, bueno, les enseñábamos un poquito de derecho constitucional, política comparada, para que conociesen la identidad del sistema político español. Bueno, pero uno lo que percibía era mucha desmotivación por parte del funcionario vitalicio. El funcionario vitalicio es una vacuna contra el poder absoluto, pero también es un problema a la hora de ejecutar política pública, porque claro, después de 20 años en el mismo puesto es un tipo desmotivado completamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno lo que veía la cara buena y la cara mala. Veía como cuando los grandes funcionarios... En España está medido. Trabaja más un funcionario vitalicio clase A que uno clase E. Y los más corruptos son los más bajos. Medido. Hay más corrupción en la clase D y en la clase E que en la clase A. Porque la clase A, dicen los sociólogos, esto yo no sé si se puede demostrar, pero yo me leí como 1000 estudios de esa babosada, dicen los sociólogos que el estatus profesional del funcionario hasta cierto punto necesita de aprobación ciudadana, porque tienes un montón de privilegios, y que eso te autolimita en el ejercicio de la corrupción. Y es verdad que funcionarios altos, con todos estos escándalos que están surgiendo de corrupción, no se están detectando. Todos los que van a la cárcel están siendo políticos, cargos de naturaleza política, no técnico-administrativa alta, y bajos. Porque los bajos, claro, eso yo lo vi. Claro, eso a mí no me tienen que decir. Auxiliares administrativos que determinados procedimientos los tiraban a la basura, al triturador. No me llegó. ¿Cómo no te llegó? ¿No? ¿Y de qué es la culpa? No sé. ¿Y cómo no me puedes echar? Porque la incompetencia no es un rasgo para evaluar el cumplimiento de mi trabajo o no, porque yo he aprobado mi oposición. Y, hasta cierto punto, no hay tantos mecanismos para medir productividad, que es el reto que hay en la administración pública.
¿Cómo se mide productividad en Guate de un funcionario? No, tiene que haber mecanismos de medición. Hay mecanismos de medición. Cartas de servicio, perfiles profesionales. En España se están implementando mecanismos de medición. Otra cosa es que se pueda cumplir. Tú tienes un... No, del funcionario público. Tú tienes un protocolo de funcionamiento que establece unas competencias y un perfil profesional que el funcionario debe de cumplir. Otra cosa es cómo vuelves tangible cada uno de esos indicadores para medir si el funcionario ha producido o no. Por eso un tipo como de interpelación, pero a nivel así... que no se Como un examen anual, dirías. Bueno, pero de facto existe. ¿Y cómo están los indicadores? ¿Qué se mide en esos exámenes? Existen en algunos lugares, pero usualmente lo que se tiene para iniciar son algunas pruebas psicométricas, para ver si estás un poquito apto para el puesto, Sí, ¿no? bueno. Y después se hacen evaluaciones anuales de los metas que se plantearon desde la planificación inicial y los resultados que se tenían que obtener, el nivel de avance y que eso puede hacer si eres o no efectivo según el cumplimiento de las metas. Y si no se cumple, ¿cuál es el costo? En algunas partes sí explico. Ok. Eso es un para mí es un mecanismo decente. Eso en un sistema de carrera no se puede hacer. Claro, si no te pueden despedir, si tú eres vitalicio en tu puesto, no se puede hacer. ¿Qué opta el Estado? Obviamente congelar plazas de contratación vitalicias. Y segunda medida, a los vitalicios hay que incentivarlos en su trabajo. ¿Cómo? Es bien jodido. En España solo se tiene un mecanismo de motivación. ¿Incentivos económicos? No. Incentivos económicos. Es que hay incentivos económicos son desfase. Vamos a ver, un técnico de administración civil gana 55.000 quetzales mes. 14 pagas al año. Tiene 50 días de vacaciones al año. Entonces al final lo que opta el Estado es tiempo libre. El incentivo es reducirte jornada laboral. Entonces han pasado de 8 a 7, de 7 a 6. A la siesta. No, la administración pública no tiene... No, ahí no, tampoco. O sea, pero sí tienes siesta, porque entras a las 8 y sales a las 2. Por eso las mujeres arrasan en las plazas de oposición. Las mujeres en las oposiciones vitalicias son las número 1 siempre porque es el mejor mecanismo para compatibilizar vida familiar y vida laboral. Entonces se nota, por ejemplo, en las oposiciones a judicaturas, o en oposiciones a notarías, o en oposiciones a registrador de la propiedad, o técnicos de administración civil. ¿Quién arrasa? Mujeres. Otro tipo de oposiciones, por ejemplo, tenure de universidad, profesores de universidad estatal vitalicios. Ahí arrasan más los hombres. Pero motivar esos perfiles no es tan fácil, porque además hay un problema con el examen vital, con este juego de oposición. No es un examen, son como 7, a 2 años. El examen dura como 2 años, por eso tardas 4 años y medio en sacarte la oposición. Pero el punto es, gastas tanto esfuerzo en aprobar los exámenes que cuando llegas al puesto, lo que quieres es rascarte la barriga. O sea, eso lo decía mi directora general, me decía, claro, el opositor, digamos, gasta tanto esfuerzo en prepararse para ese examen, para esa lista de exámenes, que una vez supera los exámenes, ya no está motivado para trabajar. Lo que quiere es descansar. Claro. O sea, has gastado... Y hay gente que bloquea, literalmente. Yo conozco compañeros míos de derecho, no tanto de políticas, el politólogo suele abandonar antes. El politólogo, si a los 4 años no funciona, otra cosa, mariposa. Pero el abogado tiene un problema, porque en España no hay tantas plazas en el sector privado para los abogados. Hay una inflación de abogados brutal. Entonces, gran parte de los abogados, sobre todo los mejores expedientes, se la juegan a una oposición. Entonces se meten con un preparador y están 4 años preparando la oposición. Generalmente, a lo mejor en la primera oposición de notarías o de registrador de la propiedad, que son los exámenes más difíciles, el presidente del gobierno, por ejemplo, Mariano Rajoy, es número 1 de promoción de registrador de la propiedad. Es un tipo que como estudiante era una máquina, es ultra brillante. Como presidente no para de cometer cagadales, pero como burócrata era un tipo ultra preparado y tiene la oposición más difícil que hay en el Estado español. Y fue número 1 de su promoción en esa oposición. O sea, curricularmente es extremadamente brillante.
Pero ese tipo la sacó muy temprano, era muy brillante, pero la gente tarda una media de 5 años, 6 años. Y los que lo intentan 2 o 3 veces pasan 8 años y voló. Y si aún así pierdes, te vuelves loco. Acabas poniendo hamburguesas en un McDonald's. Ya no quieres saber nada ni de derecho, ni de burocracia, ni de Estado, ni de nada. Al carajo todo. Y algunos agarran una bomba y se explotan. No tanto. No tanto. Pero en realidad sí es muy depresivo. El sistema de carrera, yo no sé, van a recibir administración pública. A mí me parece un tema muy complejo. Todo el mundo dice que la administración tiene que ser meritocrática. Está bien, yo estoy a favor de una administración meritocrática, pero el régimen laboral que gestione esa administración meritocrática, ojo. Porque muchas veces la administración pública se plantea como una vacuna contra el exceso de poder. Y claro, ¿cómo te vacunas contra el exceso de poder de los políticos? Haciendo un órgano independiente de la política. ¿Y cuál es la medida? Muchas veces dando plazas vitalicias. Cuando tú sabes que tu plaza laboral no depende de la coyuntura política de turno, obviamente fiscalizas al político de turno. A lo mejor hay determinados puestos, como miembros del Tribunal Constitucional y tal, que están politizados, pero la mayoría no. Y de hecho hay mucho burócrata que se enfrenta a los políticos. Yo no sé si conocen, pero bueno, Garzón, por ejemplo, se enfrentó a los políticos. En cierto sentido, otro que se enfrentó a los políticos, y por eso acabo aquí, de cabeza de la CICIG, fue en su momento Castresana. Castresana había un montón de cagadales, pero era un fiscal superestrella. O sea, de estos que no tiene problemas en enfrentarse a terroristas, a políticos, a tal. Porque en el fondo está, digamos, blindado. No está sujeto a la política. ¿Es un mecanismo guardián? Es un mecanismo guardián. ¿Tiene consecuencias inesperadas negativas? Sí las tiene. ¿Alrededor de qué? Yo creo motivación y productividad. Cálculo. La administración pública tiene problemas para calcular, yo creo. ¿Por qué la empresa privada calcula bien y la empresa pública calcula mal? ¿Por qué lo público calcula siempre mal? Yo cuando estaba en la escuela de administración pública a mí siempre me decían: Edu, los presupuestos, ya sabes, 2.5 por encima de lo presupuestado, de media. Y yo, ¿cómo de media? Sí, pues vale 2 veces y media más de lo que se presupuesta. Ah, por default. No, por default no, de media. Hay unos que valen 5 veces más, otros que valen el doble, pero más o menos cuando agregas toda la media son 2 veces y media más. Yo me quedo escandalizado cuando uno sabe eso. Claro, o sea, cuando se nota, cuando se asume como natural, que como ente público vas a presupuestar mal. O sea, que siempre va a haber un error de cálculo. Cuando es, digamos, la dinámica de la administración pública que vas a presupuestar mal. Eso en una empresa privada es inadmisible. Pero ¿por qué sucede en lo público? Que es obvio que sí sucede. En Guate también sucede. A saber cuánto es aquí el desajuste entre proyecto inicial presupuestado y costo final. Porque yo sospecho que en Guate no está ni medido. O sea, ese costo en la mayoría de las intervenciones no está ni medido. En el otro lado, a pesar de la vergüenza que representa ese 2,5 al alza, está medido. Más o menos tienen un cálculo de cuál es el margen de error. Aquí no debe de estar ni medido. Y debe de haber obra... Bueno, no sé, claro, hay obras públicas que nunca acaban. Claro, que deben de tener un flujo constante de pisto. Ese problema es un problema de cálculo grueso de parte de la administración pública. Esos problemas de cálculo, eso es gerencia administrativa, es gestión pública. Eso no es política comparada. Eso es parte de ciencia de la administración. Y ciencia de la administración es una materia esencial en la formación de un politólogo. Ciencia de la administración es esencial, porque los incentivos de la administración pública no son los mismos que los de una empresa privada. La manera de calcular una empresa privada, cómo abro un negocio, cómo invierto más capital, todo ese tipo de cuestiones no son los mismos que en la empresa pública. La empresa pública, y ese es el reto, cómo gestionar la empresa pública bien. Hay un montón de autores de este movimiento gringo que se llama Nueva Gestión Pública, que es adaptar lógicas de la empresa privada a la administración pública. El éxito de eso es parcial, ¿eh? El éxito de eso es parcial. Sí es cierto que ha funcionado en algunas oficinas administrativas y para ejecutar alguna política pública, pero también es cierto que en otras no ha funcionado. Porque hay muchas variables que no aplican en la empresa privada. Yo creo que la esencial es el régimen laboral.
régimen laboral de algunos burócratas. Yo creo, pero yo no soy especialista en gestión pública. Empecé en gestión pública, pero me fui. Y la idea de la gestión pública no tiene tanto que ver con arquitectura institucional. Por ejemplo, en un sistema parlamentario, la burocracia, si tú agarras el modelo de burocracia desde Escandinavia a Europa del Sur, vale, los de Europa del Sur son un poco más cutres y tal, pero en realidad el espíritu es el mismo. Administración burocrática de mérito. La mayoría de los funcionarios, oposición o concurso oposición, poca contratación a dedo, los contratados a dedo son cargos políticos no burocráticos y listo, o sea que esté bien separado. Juntos en el Estado, pero no revueltos. Uno es un burócrata y el otro es un político. Que aquí yo no sé si esa diferencia está tan clara. Esa diferencia de ser burócrata y político yo no sé si aquí está tan clara. Ahí se está clara por la oposición. Pero yo no sé si eso es una variable para el buen rendimiento del sistema político. Ahora, que ayuda en los mecanismos de control, sí, yo sí creo. Hay ejemplos cliché, si estiramos la cuerda. ¿Quién hace que Mussolini no llegase a ser un dictador totalitario tipo Adolf Hitler o tipo, qué sé yo, Joseph Stalin? Porque el que inventó la palabra totalitarismo fue Mussolini. El que dijo todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, fue Mussolini. Cuando uno lee, por ejemplo, Michael Mann, el libro sobre los totalitarismos, Michael Mann da dos ingredientes. Hay dos ingredientes que hacen que en Italia el totalitarismo no cuajase. Uno, la Iglesia Católica. Dos, la administración pública italiana. El burócrata italiano no se dejaba. Y el partido fascista no pudo copar la administración, que sí sucedió en Alemania. Uno no diferenciaba a un nazi de un burócrata alemán. Era lo mismo. El partido se fusionó con la administración pública alemana. Pero en Italia eso no pasó. En Italia la administración pública italiana marcó bien la distancia a través de exámenes y de concursos de oposición para que los fascistas no pudiesen ingresar en la máquina. ¿Y esa máquina qué hacía? Poner trabas al Poder Ejecutivo. Trabas constantemente. Entonces, claro, si pones constantemente trabas al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tiene un problema de gobernabilidad. No es capaz de traducir sus principios ideológicos en política pública. ¿Por qué? Porque tiene que haber fusión administrativa. Yo no sé si les interesa el tema de la fusión administrativa. Si no hay fusión administrativa entre clase política y burocracia, el Estado no funciona. O sea, tú puedes dar un montón de órdenes, pero si los burócratas que tienes a tu mando, la maquinaria humana y de capital, no ejecuta lo que dicen, pues puedes hacer lo que quieras. Sin fusión administrativa no hay Estado. Y los italianos, básicamente los altos burócratas italianos, se saltaban las órdenes que venían del partido fascista. ¿Y cómo me las salto? A la mierda con el papel. No lo cumplo y listo. ¿Y qué? ¿Qué vas a echar? ¿Vas a echar a todos los burócratas? ¿Y qué vas a poner? ¿A 4 inútiles del partido fascista que no saben gestionar? Mussolini tenía miedo y la consecuencia inesperada que fue, no pudo ser totalitario. La administración es una herramienta y puede ser también un límite al poder. En estos sistemas más o menos funciona. Yo creo que aquí son sistemas electorales y partidos más. Hay un informe que se llama informe barómetro, que mide la calidad del sistema administrativo de toda Centroamérica. Entonces ahí se compara Guatemala, Costa Rica, Con Honduras, con para Costa ver Rica. cómo tratar de medir por si a alguien le interesa para su tema, ¿verdad? La mejor puede ser Costa Rica. Es, Sí, hay que joderse, los ticos ganan, man. sí. Ganan en calidad democrática y ganan en... O sea, hay que Porque se joderse. fueron, ¿Cómo? porque se fueron. Informe barómetro. Bueno, se fueron, exacto. Sí, sí, sí. Yo no digo que eso no sea cierto, ¿eh? Costa Rica fue mimado por la comunidad internacional. Sí, es un niño mimado. Es un niño que gasta más de la cuenta y se le perdona. Sí, eso es cierto. Costa Rica tiene una deuda pública, hombre, chequeen, pero yo creo que la deuda pública de Costa Rica es 3 veces mayor que la de Guatemala, ¿eh? Que se dice pronto. Es una deuda pública de más del 60% del PIB, ¿eh? Y ya entró en default hace 25 o 30 años. Y se le perdonó la deuda. Pues es una democracia ejemplar. En un área de conflicto. Entonces claro, ahí ya todo empiezas a decir babosadas y claro, esto es como los términos de referencia en la consultoría. ¿De qué van los términos? Mamoneo. La palabra sofisticada y listo. Sistemas con primer ministro. El punto
El punto es que, obviamente, en los sistemas con primer ministro, y nos estamos refiriendo a este, generalmente suele funcionar con un partido mayoritario en la Cámara. Muy importante lo de generalmente. ¿Siempre funciona? No. El Reino Unido, si pensamos ahorita, qué sé yo, desde el 78. No, ¿cuándo entra Margaret? 79. Margaret Thatcher, 3 legislaturas. ¿No? John Major, 1 legislatura. Tony Blair, 2 legislaturas. Gordon Brown, 1 legislatura. Y el de ahorita, ¿no? Cameron, 1 legislatura. O sea, tenemos Margaret Thatcher, John Major, Tony Blair, Gordon Brown y Cameron. Solo 1 es de coalición. 5 ejecutivos, 1 de coalición, 4 mayoritarios. El sistema tiende a generar mayorías. Ahora, eso es resultado de 3 características. 1, bipartidismo imperfecto. Bipartidismo imperfecto. Suele haber 2 grandes partidos relevantes, ahora se está colando el Partido Liberal. 2, la fuerte disciplina al interior de los partidos, que esto es una paradoja del sistema británico que señala Sartori y que a mí personalmente me parece muy interesante. Aunque el sistema electoral británico sea uninominal, el británico vota en clave ideológica. ¿Entienden el juego de palabras, no? Pues eso. Es una característica gravis del sistema británico. Aunque el sistema sea uninominal y conozca personalmente a mi representante, el voto y lo que motiva la acción de votar es ideología. Entonces, en ese sentido, eso hace que los partidos sean homogéneos y disciplinados. ¿Te puedes rebelar contra tu partido? Sí, te puedes rebelar. Pero no suele funcionar así el sistema político británico. Por ello, el Partido Laborista, el Partido Conservador y el Partido Liberal pues son instituciones, aparte de con una historia muy amplia, son instituciones muy homogéneas y cohesionadas. ¿Sufren amenazas? Sí. Es un bipartidismo imperfecto, un multipartidismo moderado, tiene amenazas. ¿Amenazas de quién? Bueno, por ejemplo, este partido de extrema derecha que se llama UKIP, que es un partido nacionalista británico. Este partido en las elecciones europeas ha obtenido un gran éxito electoral. Y es un partido, bueno, que está poniendo contra las cuerdas el juego de fuerzas tradicional laborista conservador. Pero este es un sistema, bueno, que funciona bien. ¿Cuál es la crítica a los sistemas con primer ministro, con estos distritos uninominales y partidos fuertes? Muy ingleses. La crítica, sí, exacto. Alguien decía, ¿cuál es el problema de Inglaterra? Pues está lleno de ingleses, como el de Argentina, está lleno de argentinos. No, pero al margen de bromas, el sistema es, y lo vamos a ver con sistemas electorales, que se maltrata a las minorías. Esta dinámica electoral maltrata a las minorías. Y eso es lo que, por ejemplo, un italiano no considera como democracia. Para un italiano, que el distrito electoral solo genere un cargo de representación con mayoría simple, es un amago de democracia. El italiano sociológicamente considera que la democracia es ser capaz de expresar el mosaico de preferencias que existen en la sociedad. Y eso es apostarle al sistema proporcional y al multipartidismo. Entonces, el defecto al sistema, digamos, de primer ministro que impera en el Reino Unido, o que impera también en Australia, o que impera también en países como Irlanda, es eso, es esa crítica. Sistemas como el alemán. Primer ministro débil, digamos. No hay partidos mayoritarios. ¿Qué significa eso? ¿Cómo entienden eso? ¿Leyeron la lectura? ¿Cómo entendieron eso? Llegas por sí mismo a formar gabinete. Sí llegan, pero la forma... Hay una cosa importante. A usted que además le gusta el Leibniz. La dinámica, sí, es que le gusta el autor. Este Leibniz, un holandés un poco nerd y tal. Este Leibniz tiene 2 conceptos: consociativo, adversario.
Cuando nos referimos a partidos mayoritarios, hay que tener en mente esa dinámica. El funcionamiento de un legislativo puede ser un funcionamiento consociativo o un funcionamiento de adversario. Dicen que el sistema británico es de adversario. ¿Por qué? ¿Por qué suponen que es de adversario? Porque el ganador un poquito se lo lleva todo por el sistema electoral. Es una especie de winner takes all. Porque yo en el distrito uninominal gano como el 36% y ¿qué me llevo? Todo el distrito. Entonces a lo mejor el resultado es muy injusto, ¿eh? Es un poco el mecanismo de Estados Unidos, pero aplicado al Reino Unido. En el modelo alemán eso tiene la misma dinámica, la misma lógica. No. El modelo alemán tiende a ser más consociativo. Partido muy relevante, tengo a lo mejor mayorías electorales, pero esas mayorías electorales no me dan pie a imponer mi sistema de normas sencillamente con una votación 50+1. Necesito desarrollar lógicas consociativas. Por eso Liebhardt dice, países como Holanda, países como Bélgica, países como Alemania, tienen una cultura política en la cual, aun existiendo partidos que electoralmente obtienen la mayoría de votos, la dinámica parlamentaria hace que yo incluya a la oposición en dinámicas de gobierno y tal. ¿Cuándo? El Westminster es lo contrario, es de adversario. Si se fijan, ¿esto se ve en Alemania? Yo creo que sí. La crisis actual. La medida sobre no gobernar con déficit público. O sea, que el presupuesto no esté... Que no presupuestemos con déficit, ab initio. Que fue una medida muy revolucionaria del Parlamento alemán. ¿Quién votó a favor de esa medida? Todos. 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 ¿Qué es el gobierno de gran coalición en Alemania? En periodos de crisis, socialdemócratas y democristianos pactan un programa político. Los dos grandes partidos, de izquierda y de derecha, pactan el programa político. Se llaman, tienen un nombre, gobiernos de gran coalición. Y a lo largo de la historia, chequeemos cuántos gobiernos de gran coalición han existido en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Vamos a jugárnosla, no me voy a apostar una paella porque son muchos y me arruinan, pero yo creo que gobiernos de gran... Tenemos que hacer una paella cuando acabe el curso. Sí. Pero no ahora. ¿Cuántos gobiernos de gran coalición? ¿Te acuerdas tú, Sofi? Yo creo que... Pues está más rico. Hay como... Yo sospecho que hay como 3 o 4... No, en Alemania. Y va de la mano de esos, no hay partidos mayoritarios. O sea, No, sí hay mayoritarios. Hay 5 partidos. Ajá. De esos 5 se hicieron 2 coaliciones. Sí, en esta legislatura. En este. Claro. O sea, no significa que el sistema funcione con base en una coalición. O sea, el sistema en esta legislatura sí es una rara avis, pero no significa que funcione con base en la coalición. Ahora, 3. Acerté, ¿eh? Pagan ustedes la paella. A joderse. Pero son 3. Oye, 3, en serio ya. 3 gobiernos de gran coalición en 50 años es mucho. Estamos hablando que el principal partido de la oposición y el partido que más votos ha obtenido en la legislatura forman gobierno juntos, para sacar el país adelante. Eso en un país como el nuestro es casi inimaginable. Que haya un gobierno de gran coalición entre los dos grandes partidos con el objetivo de sacar el país adelante. Es esto. Genera una cultura política consociativa. Yo no puedo mandar manu militari, tengo que tener el apoyo de los otros. He sido el que más votos ha tenido y bueno, soy el más legítimo para gobernar, pero no significa que no involucre al otro partido ni que me reúna en mesas de negociación. Y eso hace que Alemania, bueno, eso se aplica en Alemania a todo, ¿eh? ¿Cómo funcionan las negociaciones sindicales en Alemania? Las negociaciones corporativas, para fijar temas laborales, los convenios laborales y todo eso. Es una forma corporativa de funcionar que a ellos no les ha ido mal con esa fórmula.
A lo mejor a otros países esa fórmula falla, pero a los alemanes esa fórmula les ha funcionado. Los alemanes son de generar consensos. Sí, sí, dale. Primero mencionan que es un sistema no bipartidista, sino multipartidista, Ajá, pero en el que ha intervenido, según Sartori, mucho las decisiones judiciales, ajá, y que lo ha vuelto de facto un sistema prácticamente bipartidista, ajá, medio. ajá. O sea, no es bipartidista, pero funciona como tal. No es bipartidista. Hay dos conceptos aquí raros. Uno es bipartidismo imperfecto. O también lo puedes llamar multipartidismo moderado. ¿De qué depende una categoría u otra? Del nivel de fragmentación. ¿Cuándo es bipartidismo imperfecto? Cuando tienes a dos grandes partidos que obtienen aproximadamente el 75-80% de los votos, de los escaños de representación, y el resto se diluye entre partidos pequeños. No es tanto el caso de Alemania. Multipartidismo moderado, ¿cuándo es? Cuando hay alta fragmentación y hay entre 3 y 5 formaciones políticas que tienen un porcentaje de votos más o menos proporcional. El caso de Alemania hay dos grandes partidos, CDU, CSU, SPD. Luego hay un partido mediano, que es el Partido Verde. ¿Cuántos escaños tiene ahorita? Chequeemos. Porcentaje de votos de estos. 32. Diputados. No. Por ciento. Muy alto. Muy alto. Si es el 30%, muy alto. Y luego otro que se llama Die Linke. Die Linke. ¿Quién habla alemán? Die Linke. Die no se pronuncia Die, se pronuncia Die Linke. Que es la izquierda. Entonces en total hacen 5 partidos. Pues aquí aparecen 4. Sí, sí, porque CDU-CSU es la coalición democristiana, pero son dos partidos, ¿eh? Es el Partido Democristiano Alemán y el Partido Democristiano Bávaro, de Baviera. Van en coalición, pero son dos partidos, no uno. Y luego está el Partido Socialdemócrata, el Partido Verde y Die Linke, que solo propone candidatos en Alemania del Este. ¿Qué porcentaje de votos tiene, Sofía? Para echar cuentas y ver el nivel de fragmentación para tratar lo que analizábamos de Sartori. Tengo el dato de los cuadros, no sé si está bien, pero A ver, ¿cómo es? 311 el CDU. No, pero 311, entonces estamos hablando de que tiene mayoría. Sí, el CDU es el que tiene mayoría de esa coalición. ¿Porcentaje de votos cuántos tiene? 300. No lo pone, ¿va? No, pero 311 ¿de cuánto? ¿622? De 631. De 631. 311, 631. Casi el 50%. Casi el 50%. ¿Y luego cómo está el Partido Verde? Y luego le sigue el Partido Socialdemócrata. ¿Cuántos tiene? Con 193. 193 de 631. Luego le sigue el de la izquierda. Ah, Die Linke tiene más que el Verde. Sí, tiene uno más que es 64. Y luego el Partido Verde que tiene 63. Bueno, aplica, ¿eh? Entre los dos grandes partidos, 80% de los votos. Aplica. Cuando uno saca los porcentajes, es bipartidismo imperfecto, ¿eh? Actualmente, no es un multipartidismo moderado. No hay tanta fragmentación. CDU y SPD tienen tranquilamente, bueno, tienen de facto el 80% de los votos, ¿no? 311 más 193, 493, 504 de 631. Tiene más del 80%. Sí, sí, es un bipartidismo imperfecto a día de hoy. Pero lo puedes interpretar como un multipartidismo moderado, también. 49%. La única variable conceptual es el índice de fragmentación. 79 entre los dos. 49% tiene el primero. Ah, 79% entre los dos, ¿va? Y 30 del PSD. Sí, cabal, salen las cuentas, entonces, cabal. Sí. Es un bipartidismo imperfecto a día de hoy. Eso sí, esto puede modificarse y puedes... La cosa es, bailas entre un bipartidismo imperfecto y un multipartidismo moderado. El sistema fluctúa a lo largo de los últimos 60 años entre esas dos dinámicas. El sistema de partidos, estamos hablando.
Cuando lo intentas clasificar, el sistema de partidos alemán tiende o al bipartidismo imperfecto o al multipartidismo moderado. Si hacemos el mismo recuento de votos en la anterior legislatura, yo creo que hay más fragmentación fijo. Porque en la anterior legislatura hay otro partido más. Porque en la anterior legislatura tendríamos que añadir el FDP, que es el Partido Liberal que perdió representantes. Entonces ahí añadiríamos más fragmentación. En la anterior legislatura seguro que basculó al multipartidismo moderado, en esta al bipartidismo imperfecto. Pero el sistema fluctúa imitando el movimiento de un péndulo de un lado al otro. Sistema de partidos estamos hablando. Que es consecuencia probablemente del sistema electoral. ¿Afecta a la estabilidad del gobierno? Que podría ser un buen trabajo, ¿eh? La fluctuación en el sistema de partidos tiene consecuencias en la durabilidad del Ejecutivo. Así a bote pronto y sin ver mucho, no. No. O sea, no hay quiebras del poder ejecutivo en Alemania. Los ejecutivos acaban la legislatura. O sea, que se puede decir que sea bipartidismo imperfecto o multipartidismo moderado, independientemente del grado de fragmentación, el ejecutivo es estable. Y yo creo que es estable por la cultura consociativa. Lleva 20 años, ¿verdad? Sí. Se puede chequear, chequeemos si algún gobierno, yo creo que desde los 70 no cae ni uno. En los 70 hubo gobiernos que no acabaron la legislatura en Alemania, ¿eh? Pero yo creo que desde los 70 no ha habido. Porque echemos cuentas, es Helmut Kohl, el gordito unificador, le llamo yo, nuestro Fati unificador, que es una persona, Helmut Kohl es probablemente el mejor político de la Unión Europea en la década de los 80 y en la década de los 90. Como saben, casi acaba en el bote porque hueveó dinero para financiar el partido, no para él. Es otra actitud, los alemanes huevean para el partido, no para sí mismos. Entonces dicen, te hemos pillado hueveando, ¿no? Pero era para la organización, no para mí. Ya, pero da igual, huevear está mal. Bueno, pero no es un hueveo para enriquecimiento personal. Helmut Kohl, aparte de unificar Alemania, reconstruyó el Estado. El welfare state alemán lo redefinió y lo preparó para ser un ente competitivo como es en la actualidad. Helmut Kohl fue un gran presidente. Si no estoy mal, estuvo 14 años. O sea, estuvo desde 1981 probablemente hasta 1995. Se puede chequear. Después de Kohl viene Gerhard Schröder. Después de Gerhard Schröder viene Angela Merkel. No tiene pinta de que los alemanes no hayan acabado las legislaturas. Entonces, esto es importantísimo. Un sistema multipartidista que no polariza. Es un sistema multipartidista que tiene una dimensión de competición unimodal. Por esto. Ya vimos las dimensiones de competición, ¿no? Al centro, no a los extremos. Y tampoco caótica. Es un sistema con una dimensión de competición unimodal. El umbral, bueno, este es el Parlamento alemán, ya saben, los alemanes, muy minimalistas y tal. Pero aquí vamos a dejarlo para el jueves. Es un sistema que tiene un umbral del 5% y el sistema electoral, lo vamos a ver, es un sistema que se llama sistema electoral mixto. Los alemanes le llaman Dividual. Las cosas así, muy tecnológicas y tal. Dividual. ¿Por qué le llaman Dividual? Porque el 50% del Bundestag, que son 631, son por distritos uninominales. Y el otro 50% por lista proporcional. Entonces al final, con un voto, con una sola papeleta estoy emitiendo dos votos. Claro, estoy emitiendo un voto uninominal y un voto proporcional. Vamos a verlo cuando veamos sistemas electorales. Se llama un mecanismo de sistema mixto y los alemanes le llaman Dividual porque es un voto personal, pero son dos votos en realidad. Un voto es mediante un sistema uninominal, el otro es mediante un sistema proporcional. Y así se conforma la Cámara. Vamos a poner hasta cierto punto... Bueno, esto es una pregunta a Sartori. Puse esto de es más fácil porque Sartori reflexiona. ¿Qué es mejor? ¿Un sistema a lo británico
o un sistema a lo alemán? ¿Qué dice Sartori? Que depende. ¿Qué dicen ustedes? O sea, esa es la siguiente. Sartori dice, depende pro-británico. ¿Qué dicen ustedes? No tenemos un sistema similar No. al británico. No. Más quizás, aunque no somos consociativos, aquí en Guatemala sí tenemos una sociedad muy fragmentada, muy heterogénea. Quizás el sistema británico no sería muy funcional en ese sentido. Porque dividiría más que unir. Yo soy de los que cree que puede ser confrontar esta mal. O sea, aquí hay que tener digamos, hay que tender a la estructura de competición unimodal. Eso sería lo que habría que aconsejar. Ahora, ¿qué se puede aprender del sistema alemán? Poco, porque es un sistema parlamentario, pero a lo mejor la figura del canciller como responsable de las decisiones de sus ministros sí podría ser un buen consejo para el sistema político guatemalteco. O sea, sencillamente involucrar al presidente en que éste sea responsable del coeficiente intelectual y de las acciones de sus ministros, hombre, parece una cosa que sí se puede importar y que no sería mala para el sistema. Y de hecho, no modificaría la forma. A la estructura del Estado, que se supone que es la cúspide de la pirámide administrativa. Exacto. La responsabilidad del Estado. Exacto. Si hay algo que yo creo se puede aprender del sistema alemán, que no tanto del británico, es asignación de responsabilidades. No un partido, no un ente colectivo. Asignación de responsabilidades a una persona con nombre y apellidos. Tú, cabroncete, Otillo, eres el responsable. Tú, cabroncete, Otillo, eres el responsable. No, la responsabilidad no hay que diluirla. Y constitucionalmente, muchos constitucionalistas tienden a diluir la responsabilidad. ¿De verdad? No sé si en el capítulo... No es el capítulo 2, no. Lo que decía, pero yo estaba leyendo de que Sartori le da muchas ventajas también al presidencialismo. Habla muy bien. Del semi. También del presidencialismo. Sí. Hay algunas crisis que se han solucionado y en algunas partes también habla sobre el parlamentarismo que ha tenido crisis. Entonces, yo quisiera que en la próxima me pudieras... Sí. Yo voy a decirles. Vamos a ver. Ni el presidencialismo es malo, ni el parlamentarismo es bueno. Uno no es neutral cuando habla. Yo me apasiono más cuando hablo de parlamentarismo por dos razones. Me lavo el cerebro para defenderlo, no me doy cuenta. Y dos, yo sí percibo, un poco llevo 8 años aquí, ya veo cómo funciona esto. Sí me gusta más la cotidianidad del parlamentarismo. Ahora, yo nunca me atrevería a afirmar que es mejor. Hay grandes fracasos parlamentarios, hay regímenes parlamentarios muy malos. Los regímenes parlamentarios orientales son muy malos. Estamos hablando de Tailandia, es una monarquía parlamentaria con un sistema británico, un prostíbulo de corrupción. Estamos hablando de Malasia, una monarquía parlamentaria con un modelo británico, un país ultracorrupto, en el cual encima en algunas áreas del país el Estado tiene problemas de alcance, no hay respeto por derechos humanos, etc. O sea, no hay fórmulas mágicas en política. Hay sistemas presidencialistas que han funcionado bien. A mí me gusta mucho leer, y lo tienen en la bibliografía, a Gabriel Negreto. Hay otro paper muy bueno, si quieren, paper que fue publicado en el año 2007, que se llama Presidencialismo versus Parlamentarismo, 30 años de debate. El autor es Sebastián Linares. Y es un autor hace un buen análisis diciendo que no es, repito, la forma la que genera problemas. Es el tipo de gobierno que emana de la forma. El presidencialismo, cuando funcionan mayorías, no tiende a dar malos resultados. El presidencialismo da malos resultados cuando funciona con gobiernos minoritarios y con minorías de tipo dividida o congresional, lo que vimos el otro día de Gabriel Negreto. Entonces, ese es el presidencialismo que funciona mal.
Pero no es todo el presidencialismo, es el tipo de gobierno particular que emana fruto de un resultado electoral particular. Si vemos los presidencialismos con gobiernos mayoritarios, suelen ser ejecutivos estables que sacan legislación adelante. Otra cosa es que nos guste o no la legislación, eso es otra cosa. Pero la gobernabilidad del país más o menos es buena. ¿En el parlamentarismo sucede lo mismo? Sucede lo mismo. Estos regímenes asiáticos son ingobernables y son parlamentarios. Ahora bien, ¿por qué yo defiendo el parlamentarismo? Sartori van a ver que no defiende el presidencialismo. Sartori le gusta el semipresidencialismo. Una vez cuando uno va leyendo, la forma que más le gusta a Sartori es el semipresidencialismo. Se nota además muchísimo. Pero claro, es de hecho lo que apuesta es al semipresidencial, es un híbrido, lo que apuesta. Pero a mí me gusta más el parlamentarismo. ¿Por qué? Porque en situaciones de bloqueo, yo creo que el parlamentarismo es menos acomplejado. En el parlamentarismo todo el mundo sabe dónde reside el poder. En el presidencialismo no se tiene claro. ¿Quién es más poderoso, el presidente o el Congreso? Tiene funciones. Ya empezamos con los depende. Ya empezamos con los depende. En el parlamentarismo esa asimetría de información no existe. En el parlamentarismo es ver así. ¿Esto fue el resultado de las elecciones? Sí. Bueno, ya sé quién manda. Ese sí es sencillo. Solo hay que ver una estadística electoral para saber quién va a mandar y para saber qué institución es la que manda. ¿Quién suele mandar en el parlamentarismo? El legislativo. Tienes que tener una mayoría absoluta para que sea el ejecutivo el que se imponga sobre el legislativo. Pero obviamente el que manda es el legislativo. Y es Los partidos. ¿Cómo? Sí. Aunque sí. Yo me cago en los partidos. En todos. De todos los colores. Yo creo que una democracia no tiene por qué funcionar bien por partidos. Puede funcionar sin partidos. Yo liberalizaría la conformación de partidos. Pero bueno, la corriente dominante dice eso. Sí. Gracias a los partidos. Y la lealtad de Sí, disciplina de partido. Disciplina de partido. Sí, disciplina de partido. Bueno, el hecho de que existan partidos institucionalizados de facto implica eso, ¿no? Que hay disciplina interna de partido. Los índices de transfugismo son aceptables. Siempre hay transfugas, ¿eh? Por eso es otra cosa que todo el mundo dice, es que en Guatemala hay mucho tránsfuga. Joder, tránsfugas hay en todas partes. O sea, es más, yo defiendo el derecho a ser tránsfuga. El punto es, el problema es que ser tránsfuga en Guatemala es una estafa al ciudadano. Porque no te conocen. Si vas de número 1, que es lo que quiero estudiar yo lo que quiero estudiar es cuántos tránsfugas van de número 1. Porque si la mayoría de tránsfugas van de número 1, no es una estafa. Es una estafa si no van de número 1 y van de número 6. Yo entré en el 6 en una legislatura y el 5 en la otra y el 4 no me conoce ni Dios y aquí estoy parasitando de puta madre. Todo el mundo ahí tal, y con los ciudadanos no tengo ni una relación. Soy representante ciudadano, pero no me relaciono con la ciudadanía. Eso es una estafa. Ahora, si voy de número 1 en mi distrito y doy la cara, ¿por qué soy un estafador? ¿Por qué es malo el transfugismo ahí? ¿Por qué hay que prohibir el transfugismo ahí, si voy de número 1 en la lista? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo ir de número 1? ¿Qué pasa? ¿Que me caso con un partido ad infinitum? Eso no parece justo. Yo creo que no parece justo. De facto no es justo. Va contra la norma de la competencia y va contra la individualidad. O sea, ¿qué pasa? ¿No tengo derecho a cambiar? ¿Cómo? Pero en ese caso el ciudadano se votó por él pensando que iba a representar un partido. Ah, no, pero yo digo, si soy tránsfuga y voy de número 1 en el distrito de la capital y voy con el PP y a la siguiente elección le digo, yo vuelvo a ir de número 1, pero ahora voy con líder, ¿me vota? No. Sí, estamos hablando. No estamos hablando al interno de. Es que yo creo que el tránsfuga. No. Bueno. Vamos a leerlo en clave polémica. Yo creo que el tránsfuga que hace la jugada dentro del Congreso y que vuelve a presentarse a las elecciones y gana porque es un estafador. Vamos a ver, si yo entro con creo.
Pongamos dentro de la Win. Porque soy un negocio, luego Así te cobran, igual. Sí, pero quiero decir, por ejemplo, esta señora West. Ahora,